Buenos días jóvenes, el día de hoy en la sesión de química vamos a ver acerca del enlace químico covalente. ¿Sí? En la clase anterior hemos visto también el enlace químico pero a nivel iónico. En el caso del covalente lo vamos a encontrar en compuestos la cuales están formados en este caso por átomos no metálicos, ¿sí? A comparación del enlace iónico. Entonces, cuando hablamos de un enlace covalente, igual se va a producir cuando dos átomos no metálicos van a compartir, ya sea uno o más pares de electrones, ¿sí? Y para ello vamos a tener en cuenta también la variación de electronegatividad, la cual va a ser menor de 1,7. ¿Sí? Entonces puede ser de 1,6 hasta 0. Dentro de las características que presenta este enlace covalente tenemos las disoluciones acuosas son malos conductores de la electricidad. Quiere decir que estas sustancias en forma líquida no permiten conducir bien la electricidad. Se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso, es otra de las características. También se forman entre no metales como el hidrógeno y el cloro, ¿sí? Hidrógeno y oxígeno, que vendría a ser el agua, el NH3, ¿no? Un amoníaco, un gas como el CH4, ¿sí? Un gas metano, y así. Entonces siempre se va a estar formando entre elementos no metálicos. Otra característica son insolubles en solventes polares y son solubles en disolventes no polares, como el caso del hexano. Dentro de la clasificación podemos agruparlos, ¿sí? Dependiendo de ciertas características. La primera sería según el número de pares de electrones compartidos. Puede ser simples, pueden ser dobles, pueden ser triples. ¿Sí? Eso va a estar en función de sus enlaces. Según la polaridad del enlace, puede ser polar o apolar. Y según el aporte de electrones, puede ser múltiple o también puede ser coordinado o dativo. Entonces vamos a ver el primer grupo según el número de pares de electrones compartidos. Tenemos por ejemplo un enlace simple. Le decimos enlace simple porque ambos átomos van a compartir un par de electrones, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo tenemos el caso del hidrógeno de forma molecular, ¿sí? Este número 2 me indica que es un hidrógeno molecular, está en forma gaseosa. Entonces en la estructura Lewis ambos tienen un electrón de valencia, ¿correcto? Entonces ese electrón de valencia se puede unir formando un solo enlace, por eso llamamos enlace simple. Y lo mismo pasa con el hidrógeno y el cloro, el ácido clorhídrico. ¿Sí? El cloro grupo 7 le falta un electrón, en este caso el hidrógeno tiene ese electrón que le falta y van a ir a compartir, comparten ese electrón. Entonces ese electrón al ser compartido formará un enlace. En el caso de los enlaces dobles es porque van a compartir dos pares de electrones. En el caso del oxígeno molecular, ¿sí? O el oxígeno que respiramos, sucede eso. Por ejemplo, el oxígeno está en el grupo 6 y por lo tanto le faltarían 2 electrones para completar sus 8 electrones. ¿Recuerdas la regla del octeto? Entonces, ¿qué va a pasar? El otro oxígeno le va a proporcionar esos 2 electrones, ¿sí? Y al proporcionarle los 2 electrones, como ves aquí, se va a formar entonces un enlace, ¿sí? Ese enlace va a ser de tipo doble porque va a estar justo los 2 electrones que necesitaba. Lo mismo pasa en este caso con el dióxido de carbono o el CO2. El carbono tiene 4 electrones de valencia y por lo tanto necesita 4 electrones. Entonces vemos aquí dos oxígeno, el oxígeno que le va a proporcionar 2 y después para el otro lado también tenemos el oxígeno que también le va a proporcionar 2, completando sus 8 electrones de valencia. Y de la misma manera el carbono le comparte sus 2 electrones al oxígeno para que éste tenga 8. Entonces siempre vamos a ver enlaces dobles, enlaces simples y también hay enlaces triples. En caso de triple es porque se comparten 3 pares de electrones. El caso del nitrógeno molecular o nitrógeno gaseoso es uno de ellos. El nitrógeno grupo 5 necesita 3 electrones para tener 8. Entonces, si se combina otra vez con otro nitrógeno, este nitrógeno que le va a proporcionar esos 3 electrones que le estaba faltando para que complete 8 y viceversa. Ambos completarán 8. Acá tenemos también otro ácido, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo aquí el carbono que tiene 3 con el hidrógeno completaría
que diga que tiene 4, con el hidrógeno completaría 5. Y con el nitrógeno completaría lo que le está faltando para que tenga 8 electrones. Y aquí se forme un enlace triple para este caso. Según la polaridad del enlace, vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos el enlace covalente apolar, ¿sí? Se forma entre átomos con similar electronegatividad. Entonces, para que tenga similar electronegatividad, cumple la condición de que por lo general van a ser los mismos elementos. Por lo tanto, su electronegatividad siempre va a ser 0. ¿Sí? Porque si yo resto su electronegatividad me va a dar 0. Entonces acá tenemos el caso del hidrógeno, son covalentes apolares. ¿Sí? Acá tenemos otros compuestos, como el caso del cloro, también me va a dar un compuesto de tipo apolar. En el caso del covalente polar, se origina entre dos no metales, pero que van a tener diferentes valores de electronegatividad. ¿Sí? Entonces su valor de electronegatividad va a fluctuar entre menor de 1,7, pero también va a ser mayor de 0, o sea, no va a ser 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico. ¿Sí? El ácido clorhídrico tendrá el hidrógeno y el cloro con diferentes valores de electronegatividad y lógicamente diferente cantidad de electrones también. Aquí el agua también es un covalente, en este caso polar. Según el aporte de los electrones, tenemos lo siguiente. El enlace covalente múltiple se produce cuando los elementos no metálicos comparten más de 2 electrones, ¿sí? Como el caso del dióxido de carbono. ¿Sí? Vemos ahí la compartición, ¿sí? Que van a unir a estos electrones, ¿no? A nivel de estructuras moleculares. Acá tenemos otros enlaces, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un cloro-cloro, que vendría a ser un cloro molecular, que se da a través de un enlace simple. Acá tenemos un CO2, presenta un enlace doble, son enlaces múltiples, no te olvides. Y tenemos aquí un enlace triple, ¿sí? El nitrógeno molecular. Acá tenemos al dióxido, pero el dióxido tendrá un enlace doble, y este enlace que tú ves una flecha se le llama enlace dativo. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicar en qué consiste un enlace dativo. Ya tenemos entonces a un enlace covalente coordinado llamado también dativo. Dativo porque el término dice donar, da. ¿Sí? Se va a desprender de 2 electrones en este caso, o para que pueda el otro elemento completar su regla del octeto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, ¿sí? Este azufre, él está en el grupo 6, solo necesita 2 electrones para completar 8. Por lo tanto, al momento de unirse con los demás elementos, va a tener que desprenderse, ¿sí? Va a tener que desprenderse de sus electrones, porque si no tendría demasiados electrones. Entonces va a desprenderse, y a este desprendimiento de electrones se le va a llamar enlaces dativos. ¿Sí? Entonces hay que tratar de diferenciarlos ahí. Acá, por ejemplo, tenemos otro compuesto, el HNO3 es un ácido. Tenemos aquí al nitrógeno, por decir. ¿Sí? Si tú observas los enlaces, por ejemplo, el hidrógeno está haciendo un enlace aquí con el oxígeno, en esta parte derecha. El oxígeno tiene 6, con el hidrógeno tiene 7. Con este electrón del nitrógeno tendrá sus 8, ¿sí? Con enlaces simples. Bien, el nitrógeno a su vez hace un enlace doble con este oxígeno. El oxígeno tiene 6, pero como el nitrógeno le va a emprestar 2, ¿sí? Le va a compartir 2, el de oxígeno completó sus 8. Bien, pero este nitrógeno, ¿qué va a pasar? Él tiene 4, 5, más 1 que comparte con el oxígeno, serían 6, más 2 que comparte con este otro oxígeno abajo, sería 8. Y entonces él ya no puede compartir más electrones. Si comparte hasta 10 no se puede, porque la regla dice regla del octeto, o 8 electrones. Por lo tanto, este oxígeno, ¿sí? Va a necesitar ¿de quién? Va a necesitar de que este nitrógeno le comparta de forma donativa, o sea, le da un enlace dativo a este oxígeno. ¿Sí? Entonces, al formarse ese enlace dativo, el oxígeno completa sus 8, porque el oxígeno aquí tiene 2, 4, y los 2 que corresponden serían 6, más los 2 que le van a dar serían 8.
Cuídate bastante, nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta luego.